están relacionadas obviamente y para qué nos sirve. Bien. Ahí ya le estoy compartiendo la pantalla con la primera parte que vamos a ver hoy día. Y básicamente el muestreo probabilístico es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, acá se plantea un problema, de ahí surge el trabajo con el muestreo. Dice, por razones de gobierno se desea conocer el ingreso promedio de los habitantes en una determinada provincia en un momento dado. Nosotros necesitamos realizar entrevistas, ¿sí? A propósito de obtener cierta información de una población o universo, ¿sí? De estudio. ¿Qué es la población o universo? Es el conjunto de unidades familiares en la provincia de, por ejemplo, sería un ejemplo, ¿sí? Nosotros, ¿qué nos interesa? Las mediciones de la variable ingreso en pesos y no la entidad física unidad familiar. Entonces, la población es el conjunto de ingresos totales de las citadas unidades familiares. Pero nosotros vamos a trabajar con una muestra. Entonces, la población, que ya lo venimos mencionando desde hace unas clases, es la totalidad de las observaciones en las que estamos interesados, ¿sí? Eso no hay duda, eso lo tenemos claro. Y una muestra es un subconjunto de esa población. Entonces, ¿cuáles son los métodos alternativos para juntar información? Una es censar, que es para todos los integrantes de la población, y la otra es muestrar, o sea, tomar solamente una parte de esa población. Ustedes saben que a 10 años aproximadamente se realiza un censo a nivel nacional en nuestro país y ese censo saca información, en teoría, de todas las familias, las personas que viven en el país. Pero aún así, un censo tan grande, con tanta cantidad de personas, hay pueblos y hay localidades que a lo mejor viven 4 o 5 familias y no llega el censo ahí. O por ejemplo, van a censar una casa y en ese momento no estaba eh, los que habitan la casa esa, entonces no, voy al hecho de que censar no es tan exacto también en este censo nacional, ¿sí? Si yo voy a censar, por ejemplo, todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería, ahí sí puedo encontrar o conseguir todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Ya una población más pequeña. Pero el muestreo solamente, eso sí lo podemos conseguir. Hay casos en los que siempre debe mostrarse, y son estos. Uno, cuando la población es infinita o de tamaño desconocido, o un muestreo destructivo. La población infinita o tamaño desconocido puede ser si estamos censando algún tipo de insectos, por ejemplo. No hay manera de censar o tomar todos los insectos, ¿no? Un cierto insecto en una localidad. Es imposible. Y también a menudo conviene mostrar por razones de tiempo, oportunidad, cambio en la población, costo y calidad. ¿Bien? Pero también tiene su desventaja, que esto obviamente no es la totalidad de la población, introduce un elemento más de aproximación o de error también llamado. ¿Sí? Cuando se quiere desagregar mucho los datos, clasificación usada por varios atributos también es una desventaja, ¿sí? La cantidad de información juega un papel preponderante. Aún los censos pueden resultar insuficientes para ciertas clasificaciones usadas que tengan relevancia estadística. Bien, entonces nosotros conocemos una muestra seleccionada y los tipos de muestreo. Nosotros lo vamos a clasificar en estas dos. Muestras seleccionadas por expertos, que esa no la vamos a estudiar directamente nosotros porque, como dice la palabra, en una muestra por experto necesitamos a alguien que maneje ese tema y depende de dónde se haya
O sea, qué población de estudio a nosotros nos interese para realizar una muestra. Por eso lo mencionamos solamente. Lo que sí, vamos a ver las muestras probabilísticas. Y nosotros vamos a analizar 4 tipos en particular. Primero, el muestreo al azar o aleatorio. Después, el muestreo estratificado, el sistemático y por conglomerado. ¿Sí? El por conglomerado tiene el aleatorio o politápico, que es una subdivisión del mismo. Bien. Acá explica la muestra seleccionada por experto, que como nosotros le acabo de decir, la mencionamos solamente. Y acá empieza la clasificación de estos métodos que nosotros sí vamos a necesitar conocer. Y si yo le hago una pregunta en un examen final, en un parcial teórico, la deberían conocer. Bien. Ahora bien, em, acá ustedes en el aula virtual que tenemos acá, ya está habilitada desde ayer la distribución de muestrales, la unidad estas 5 que estamos viendo, y tenemos la teoría de la primera parte, la segunda parte, el cálculo del tamaño muestral. El cálculo del tamaño muestral es muy importante este, para realizar algunas o tomar algún tipo de muestra que sea representativa realmente de la población. Si ustedes quieren estudiar muestreo, como yo siempre les comento, en la maestría que estoy cursando, bueno, ya estoy haciendo la tesis, en la maestría hubo toda una unidad dedicada a lo que es muestreo, tipo de muestreo, y es realmente, hay libros enteros, hay libros grandes, ¿no? De 300 páginas o más, que se dedican solamente a hablar de muestreo. Para que ustedes se den una idea, nosotros estamos viendo acá una pequeña partecita de introducción, cuál es la importancia del muestreo, qué es lo que necesitamos saber de eso, ¿sí? Entonces, acá para que vayan viendo ustedes, yo quiero mostrarles cuál es el objetivo del muestreo inicial, ¿sí? Para que vamos más rápido. Hasta eso veo que ya se han conectado varios alumnos más. No es lo mismo decir I have hungry que I am hungry. No es lo mismo. ¿Qué es el muestreo estadístico? Y también los conceptos que se necesitan para entender este tema, como universo población, muestra, inferencia, muestreo, y además las ventajas y desventajas que tiene el muestreo. En estadística, un muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una población o universo. Eso quiere decir que antes de utilizar una técnica de muestreo, debo conocer el tamaño de muestra que necesito. Existen técnicas para seleccionar los tamaños de muestra representativos de la población. Si yo ya tengo ese tamaño de muestra, el muestreo lo que me permite es seleccionar esos elementos de la población para que compongan la muestra. Ejemplo, si yo tengo un universo de 1000 elementos y con anterioridad ya sé que tengo un tamaño de muestra de 100, el muestreo lo que me permite es seleccionar esos 100 elementos de mi población de 1000. Es un procedimiento que da respuesta a una necesidad de información estadística precisa de una población. Quiere decir que nos va a permitir hacer unos cálculos o unas estimaciones precisas de características particulares que yo quiero conocer de esa población. Ejemplo, yo quiero conocer el promedio del salario, quiero conocer el promedio de la edad de la población, etcétera. El promedio es uno de los estimadores que se pueden calcular con el muestreo. El muestreo estadístico estudia o investiga una muestra para inferir esos resultados a una población completa. Esta parte de inferir es una de las características más importantes que tiene el muestreo.
Eso quiere decir que los cálculos o estimaciones o los promedios que hablábamos anteriormente se le calculan es a una muestra, o sea, a esas 100 personas que componen la muestra. Pero como utilicé un muestreo estadístico, esta muestra va a ser representativa. Y como esta muestra es representativa, podemos inferir, proyectar o extrapolar esos datos obtenidos, esos cálculos, esas características a la población completa. O sea que yo voy a poder hablar por toda la población con los datos que obtengo de la muestra. Por todo lo anterior, esto es una herramienta de la investigación científica y es demasiado útil. Conceptos que debo tener claros para entender el tema. Universo o población. Es el total de elementos que se desea estudiar, analizar, entender o caracterizar. O sea que mi público objetivo es mi target. ¿Sí? Podemos querer analizar la población de unos consumidores de un producto X, estudiantes de ingeniería de la universidad X, habitantes de una ciudad determinada, un grupo de deportistas, etc. Y la muestra es el conjunto de elementos o individuos que fueron seleccionados del universo. Y esos elementos son los que yo quiero estudiar. Entonces la muestra va a ser un fragmento o una parte de la población. Y la parte de inferir, que es proyectar o extrapolar en el universo los resultados observados en la muestra. O sea que los datos o la información que yo tenga en la muestra los puedo proyectar a la población. Ventajas, como estudiar todos los elementos de una población, que eso sería hacer un censo, puede ser una tarea bastante complicada. Entonces el muestreo me permite seleccionar una parte de elementos de esa población para ser estudiada. Va a costar mucho menos dinero. En cuanto a tiempo, va a ser una tarea mucho más rápida. Va a tener una facilidad en los cálculos estadísticos. Y una de las principales características es que me va a permitir inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. ¿Qué desventajas podemos tener? Que existe la posibilidad de un sesgo. Se tiene un margen de error. Existen dificultades cuando las poblaciones son muy grandes y muchas veces hay dificultad para llegar al elemento seleccionado de la población. Existen dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Estos dos temas los vamos a tratar detalladamente en el próximo video. Si te sirvió la información presentada en este video, dale me gusta. Y si quieres saber más de muestreo e inferencia estadística, suscríbete al canal. Bien. Bueno, acá creo que en este video de muestreo estadístico nos permite ver la importancia que tiene el muestreo entonces y sobre todo para inferir. Nosotros en base a una muestra podemos inferir qué pasa en una población, ¿sí? Eso es importantísimo. Ya empezamos a mencionar el tema de inferencia que vamos a ver a partir de las próximas clases con intervalos de confianza puntual o digamos estimación por intervalo de confianza, estimación puntual y el tema de test de hipótesis, que son los temas centrales de la cursada de probabilidad estadística. Le aclaro a los alumnos, si hay algunos alumnos de licenciatura en Ciencias Geológicas y de la TUCT, ya esta unidad no ven los alumnos de esas dos carreras. El resto de las carreras sí, ¿sí? Industrial, licenciatura en alimentos, sistemas, ingeniería informática, sí ven estos temas hasta el final. Solamente no tienen que rendir nada de estos temas los de licenciatura en Ciencias Geológicas y la TUCT. Bien, volvemos entonces acá, a donde estamos, y vamos a mencionar vamos a ver cada uno de estos tipos de... A ver, veamos acá. Bien. Tenemos acá entonces el primer tipo de muestreo, estamos diciendo que vamos a ver la muestra probabilística. Es aquella que el elemento de una muestra se selecciona con base a probabilidades conocidas. Bien. Entonces, el primer muestreo es al azar o aleatorio, en la cual nosotros tenemos dos formas de realizar este muestreo. Una es con reemplazo y otra sin reemplazo.
El ejemplo más común para sacar una muestra sería de una urna que tiene una cantidad de bolillas, ¿sí? Y nosotros sacaríamos, si es con reemplazamiento, sacamos una bolilla, 2, 3, 5 bolillas, lo que sea, y cada vez que la sacamos, miramos, por ejemplo, el color, el número que tiene la bolilla, y la volvemos a introducir en esa urna. Eso se llama con reemplazo. Sin reemplazo sería el momento de que nosotros vamos sacando la bolilla, pero ya no la volvemos a poner en la urna, lo cual esto significa que cada vez que yo extraigo una bolilla, eso, la cantidad total de bolilla va a ir restando a n-1 en cada extracción, ¿sí? Bueno, acá lo que me está diciendo, por ejemplo, dice, si deseamos estudiar la cantidad de simpatizantes en el club que hay en el país, no sería muy adecuado realizar encuestas en la puerta del estadio de Boca, dice antes del partido, ¿sí? Por eso es necesario entender el proceso de recolección de datos para cubrir mejor la información. Esto ya lo mencionamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un muestreo, generalmente que sin reemplazamiento, cada una de las combinaciones de n tomadas de a n muestras pequeñas, tiene la misma probabilidad de ser efectiva. N grande es el tamaño de la población y obviamente n chica el tamaño de la muestra, ¿bien? Todas las unidades de la población tienen la misma probabilidad de ser extraída, pero sin la población si la población es infinita, ¿sí? Entonces ahí es una aclaración que le está haciendo ahí para el caso de sin reemplazamiento. Este método también se llama método irrestricto aleatorio muestreo simple, ¿sí? Muestreo al azar sin reemplazamiento, dice, ya sea que se realice el muestreo con reemplazo en población finita o sin reemplazo en población infinita, tal como algunos procesos continuos de la producción. Entonces, ¿cómo funciona este muestreo aleatorio simple? Tenemos una población que nos muestra ahí en el primer diagrama y tenemos varios elementos, ¿no es cierto? Y llegamos a tener n elementos en total. De ahí seleccionamos nosotros algunos. Entonces la muestra obviamente siempre va a ser de tamaño menor que la población, ¿sí? No tendría que ser sentido que sea igual porque ya para eso hacemos un censo, ¿no es cierto? Entonces ahí extraer en forma aleatoria que yo elijo cualquiera de los elementos. No tengo un patrón, nada para elegir. Elijo cualquiera de los elementos de esa población. Con respecto al muestreo estratificado, ya sería el segundo tipo de muestreo probabilístico. En este caso, la población se divide en clases o estratos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver que la muestra se toma asignando un número determinado de miembros a cada estrato y escogiendo por muestreo al azar dentro del mismo estrato. Existen dos criterios básicos para dividir el tamaño total entre los estratos. Primero, que a cada estrato corresponde un igual número de elementos muestrales. Y segundo, que creo que sería lo más indicado proporcionalmente al tamaño relativo del estrato en la población. La distribución se hace de acuerdo con el peso o tamaño de la población en cada estrato. O sea, ¿qué es lo que le estoy queriendo decir acá? Si yo tomo como estrato los distintos barrios, entonces lo que puede pasar es que si yo tomo un barrio, por decir que sea el barrio Gorriti, ¿sí? El barrio Gorriti es relativamente pequeño, acá en San Salvador de Jujuy, si comparo con el barrio, por ejemplo, o algunos barrios de Alto Comedero, o si lo comparo con un barrio acá, Gorriti, comparando a lo mejor con lo que sería Los Perales, ¿sí? Los Perales es un barrio mucho más extenso en cantidad de personas que viven ahí, cantidad de viviendas. Entonces, si yo comparo el barrio Gorriti con Los Perales y tomo ahí, cada uno son estratos, y tomaría la misma cantidad, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque mucho más
viviendas y poblaciones habría en el barrio Los Perales, ¿sí? Entonces, por eso dice, o por eso es recomendable la segunda opción, tomar un tamaño relativo al tamaño del estrato que estamos eligiendo, ¿sí? Entonces, acá le está aclarando, si en una población existen grupos muy homogéneos entre sí, pero bastante diferenciados entre ellos, resulta conveniente realizar un muestreo estratificado, ¿sí? Esta aclaración también es para decir, eh, yo generalmente le doy el ejemplo de los barrios porque a lo mejor lo ven más rápidamente ahí. ¿Qué quiere decir? Si hay grupos homogéneos entre sí, o sea, yo selecciono un barrio de nuevo, barrio centro. En el barrio centro podemos decir que todas las viviendas, todas las casas son similares, es más, todas las calles están asfaltadas, tienen todos los servicios y entonces podemos decir que el barrio centro es un estrato, podemos tomarlo como un estrato, ¿sí? Y si yo tomo otro barrio, por ejemplo, bueno, San Pedrito, hay un sector de San Pedrito, 12 de octubre o cualquier parte, porque San Pedrito es bastante amplio también, y tomo unas casas, digamos, como otro estrato, vemos que también hay casas homogéneas, pero acá en cuanto a las viviendas podemos decir que, o a las calles hay algunas asfaltadas, otras no, ya es distinto ese estrato, ¿sí? Si vamos a ir más en profundidad, y yo quiero comparar, y digo, tomo como estrato al barrio Mariano Moreno, y tomo como otro estrato al loteo La Barta, o sí, el loteo La Barta, no sé si conocen, es un barrio privado, ¿sí? Entonces ahí también tenemos otro estrato donde todo dentro del loteo La Barta son residencias privadas que tienen un tipo, una forma de la vivienda que ya está, inclusive las exigencias dadas en cada uno de esos barrios privados, bueno, en otras provincias, pues le llaman country, en donde les exigen hasta el tipo de construcción que tienen que hacer para cada una de las casas, ¿sí? Entonces, ese es un estrato. Y comparando con otro, por ejemplo, María Moreno, hay casas de distintos tipos, no tenemos, digamos, una organización lo mismo que un country. Entonces, se divide por estrato entonces cuando ustedes ven que hay formas de diferenciar. Yo les doy como ejemplo barrio, puede ser otras cosas también, obviamente, no solamente barrio, pero en este momento se me ocurre ese ejemplo, ¿sí? Entonces, esta sería la forma gráfica en que uno elige de los estratos, ¿sí? Tenemos estrato 1, estrato 2, estrato 3, y de ahí sacamos de cada estrato una muestra, ¿bien? Profe, entonces cada estrato sería con su conjunto específico de la población. Exactamente, cada estrato, si volvemos acá a la diapositiva anterior, a ver, cada estrato, fíjese que acá nosotros tenemos una población finita de tamaño n, dice. Entonces, los estratos, puede haber 1, 2, 3, hasta n estratos. Nosotros definimos, ¿sí?, cuáles son los estratos y yo necesito sacar una muestra de cada estrato. Entonces, por eso ahí gráficamente te muestra que vos sacás una muestra de tamaño N1, N chica 1 o N minúscula, otra muestra de tamaño N2 que corresponde, y así, ¿sí? La suma de todas esas muestras va a ser el total de la muestra que nosotros vamos a trabajar. Y capaz que necesitamos hacer análisis y comparaciones entre estratos, por eso es que se saca una muestra de cada uno para hacer comparaciones de distintos tipos, o para después luego llegar a inferencias. Yo saco una muestra del estrato 2, hago análisis, estudios descriptivos, inferenciales,
y puedo sacar conclusiones con respecto al estrato número 2 en general, ¿sí? Eso es un sistema que trabaja o una modalidad con inferencia, ¿sí? Acá vemos el número, un ejemplo gráfico de estratificado. Fíjense, tenemos 3 estratos. Uno que son acá, lo que serían los blancos, ¿no? Tenemos un número en circulito blanco, otros negros y otros grises, ¿sí? El estrato negro tiene 6 elementos, el estrato blanco tiene 3 y el estrato gris 3 elementos, ¿sí? Entonces acá en este ejemplo particularmente vemos que el estrato que tiene 6 elementos, yo tomo 2 elementos para la muestra. Y después los estratos que tienen 3 elementos, solamente tomo uno de cada uno de esos que tienen 3 elementos y ya tengo mi muestra conformada, sacando de cada uno de los estratos, ¿sí? Esto sería gráficamente. Bien. Luego tenemos el muestreo sistemático, ¿sí? Estos ya tienen que estar ordenados, ¿sí? En listas para poder aplicar una simple formulita, ¿sí? Yo los ordeno, los datos, puede ser si son números de menor a mayor, si son nombres también en orden alfabético, pero tiene que haber un orden. Si son viviendas, obviamente por la ubicación, ¿sí? Tiene un orden. Entonces, nosotros vamos a hacer un cálculo de K, que sería el entero más próximo de dividir el n, que es el tamaño de la población, dividido n chica, que es el tamaño de la muestra. Esto quiere decir que yo voy a tener, por ejemplo, quiero sacar una muestra de 6 elementos, ¿sí? Entonces, de 6 elementos, entonces tengo que dividir, y el total de la población son, por decir, 60, ¿no es cierto? Entonces yo divido 60 dividido 6, son 10. Bueno, ese K me va a significar el salto, ¿sí? El salto. Ya lo ve gráficamente qué significa el salto, pero acá dice tomamos entonces los valores N1 más K, N1 más 2K, N1 más 3K y así sucesivamente. ¿Cómo es el proceso acá cuando lo veamos? Gráficamente es más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una población con 2 elementos, ¿sí? Y la muestra queremos que sea de 4. Entonces yo lo único que tengo que hacer es dividir 2 dividido 4, ¿cuánto me da? 3, ¿no es cierto? Ese 3, que sería el K, que yo le llamo el salto, es el que me va a servir para lo siguiente. Veamos acá. Veamos acá. El K vale 3, hemos dicho, porque 12 dividido 4 es 3. Entonces, nosotros vamos a tener esos 3 elementos iniciales, es el grupo de 3 elementos que voy a considerar. Ahora yo puedo tomar de esos 3 primeros elementos, puedo tomar el 1, el 2 o el 3 para empezar, ¿sí? A sacar las muestras. En este caso, de ejemplo, se tomó el 2, ¿no es cierto? Al tomarse el 2, lo que pasa, el primer elemento del 2, entonces tenemos que sumar el salto que es K, es 2 más 3, 5. Entonces, el segundo elemento que se toma para la muestra es el 5. Hacemos 5 más 3, el otro elemento va a ser 8. Y 8 más 3, el último elemento va a ser 11. ¿Por qué el último elemento? Porque si sumo 3 al 11 serían 14 y no está en la población. Así se saca la muestra de muestreo sistemático y así se aplica la fórmula. Bueno, entonces, está claro entonces cómo funciona este muestreo sistemático, ¿no es cierto? Bien. Bien. Después tenemos el muestreo por conglomerados. Bien. Esto también se divide en grupos, pero
los conglomerados trabajan de manera distinta a los estratos. Dice, la unidad muestral ya no son los individuos, sino un conjunto de individuos que bajo determinados aspectos se considera que forman una unidad. Busca el contrario que el estratificado, dice heterogeneidad dentro del estrato y homogeneidad entre estratos. ¿Qué quiere decir esto? En pequeña escala, obviamente. Cada conglomerado es una representación del universo. Dice, en general este muestreo se utiliza cuando los conglomerados son bastante similares entre sí y hay mucha diversidad dentro de cada uno de ellos. Al existir similitud entre los conglomerados, se supone que cada uno es representativo de la población total. ¿Qué nos está queriendo decir acá? ¿A alguien se le ocurre sigamos con los barrios, darme un ejemplo en donde dentro del barrio haya mucha heterogeneidad, o sea que no sean iguales todas las viviendas, por ejemplo, las casas, ¿sí? Pero si yo tomo otro conglomerado, puede pasar lo mismo, ¿sí? Acá, ¿quién se anima a decirme o algún barrio o un par de barrios que puedan clasificarse como conglomerado? Si alguien se anima a decir, a suponer, a sugerir, me dice. Bueno, nada. Bueno, a ver, ahí alguien contestó. Veamos. Tiene miedo al micrófono. Los barrios del campo, dice, se ven casas lindas y grandes y otras normales. Ajá, muy bueno el ejemplo. Los barrios del campo, dice. 150 hectáreas. Muy bien. Bueno, valen los ejemplos. ¿Sí? A mí también se me ocurre, por ejemplo, un barrio, qué sé yo, barrio norte, en donde tenemos, hay casas de distintos tipos, digamos. Hay casas humildes, pequeñas, y hay casas tal vez a lo mejor ostentosas o de 3 pisos, y cuando hay otras casas que tienen una planta y la construcción y los materiales son totalmente distintos, ¿sí? Esos son ejemplos entonces de tipos conglomerados, ¿sí? Bueno, ahí le dice la diferencia entre el estratificado y el conglomerado. El estratificado, decíamos que se divide en estratos, pero los estratos dentro del estrato son homogéneos y fuera del estrato heterogéneos. O sea, dentro del estrato son todas las casas parecidas, digamos, en un barrio, y si comparamos con otro barrio, otro estrato, son diferentes entre estratos, hay mucha diferencia. Mientras que el otro es al revés. Dice el conglomerado, dentro del conglomerado tiene que haber mucha diversidad, ¿sí? Dentro del mismo conglomerado, ¿sí? Y comparando con otro conglomerado, serían similares, por eso dice que es representativo de la población, si yo tomo cualquier conglomerado, ¿sí? Porque hay una variedad de elementos que yo estoy trabajando. Bien. Entonces, no sé si ya se aclaró ahí para alguien que estaba preguntando. Dentro del muestreo politápico por conglomerado, dice, dentro del muestreo, perdón, por conglomerado está en lo que se llama el politápico, ¿sí? Entonces, dice, los conglomerados, dice, es un subconjunto de conglomerado. Se utiliza cuando el número de conglomerados es elevado, seleccionan los individuos por etapas, configurando sucesivamente grupos, estratos o conglomerados, y son grupos denominados unidades de muestreo primarias, secundarias, etc. Entonces, para poblaciones muy heterogéneas, se utiliza el muestreo polietápico por conglomerado. Entonces, en el ejemplo más típico dice, para seleccionar una muestra de personas de Salta, ¿sí?
podemos seleccionar por muestra aleatorio simple barrios, después, o sea, estamos hablando de Salta, de los barrios de Salta, después las calles dentro de los barrios, luego las viviendas de la calle y finalmente el piso dentro de la vivienda, ¿sí? O sea, eso es polietápico porque hay varias etapas donde voy yo seleccionando y voy tomando más en mayor detalle, ¿sí? De lo general, que sería la provincia de Salta o la capital en general, de ahí bajo a los barrios, luego bajo a las calles, a las viviendas y finalmente al piso de la vivienda. ¿Bien? Este es en forma gráfica por conglomerado. Fíjense que tenemos dentro del conglomerado, la población, tenemos diversidad, ¿sí? En todo lo que sería la población. Entonces, yo saco una muestra de dos grupos, pero ya me va a ser representativa de la población, porque fíjense que en la muestra que yo saco hay un elemento acá, bueno, son por elementos gris, negro y blanco, y en la población tenemos esos elementos también. O sea que por eso dice que una muestra es representativa de la población. Bueno, como regla general dice que se aplica a todos los procedimientos de muestreo, es que cualquier información previa debe utilizarse para subdividir a la población y asegurar la mayor representatividad de la muestra. Una vez que disponemos de su población homogénea, la selección dentro de ella debe realizarse por muestreo al azar, ¿sí? En todo lo que sigue, nosotros supondremos siempre que la muestra proviene de muestreo al azar. Bien, antes de ver esta partecita que es población absolutamente pequeña, que son fórmulas, quiero que veamos este tipo de muestreo, pero dice del minuto 12:30, tiene como 35 minutos el video, pero del minuto 12:30 hasta el 19 aproximadamente es lo que nosotros vamos a tener, lo que le acabo de decir para que le quede mejor asentado el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar acerca de la población y muestra, concepto, la probabilidad de ser elegidos. Y no probabilístico sería lo contrario. No todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para conformar mi muestra. Dentro del primer grupo tenemos las alternativas de aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. En otras palabras, aleatorio simple va a ser dado por el azar o la suerte. Es decir, el sorteo me va a decir quiénes van a pertenecer a mi grupo de estudio o a mi muestra. El sistemático es básicamente la aplicación de una fórmula, que sería la división de la población de estudio entre la muestra. Y eso me va a dar un número, por decir 5. Entonces yo debo comenzar a escoger cada 5 personas a los integrantes de mi muestra hasta completar el número requerido por mi fórmula de tamaño muestral. El muestreo estratificado va a estar dado de acuerdo a los estratos o subgrupos que conformen mi población de estudio. Normalmente se sacan estratos a partir del sexo, del grupo etario, o de alguna característica o variable específica, ¿no? Podría ser que yo decida hacer un trabajo de investigación en una población de estudio donde el 60% de personas sean mujeres y el 40% sean varones. Por lo tanto, yo podría hacer un diseño estratificado cuya muestra represente esos mismos porcentajes de 60% de varones y 40% de mujeres, ¿no? Entonces, yo podría hacer la selección en función de esos porcentajes. Por lo tanto, mi muestreo va a ser por estratos. Y el por conglomerado se va a aplicar cuando mi población de estudio sea muy grande y yo no tenga exactamente la lista de las unidades de estudio que conforman mi población de estudio y solo pueda tener un aproximado. Entonces, normalmente lo que haría acá yo es obtener mis unidades de estudio para mi muestra en función a conglomerados que podrían ser vecindarios, podrían ser escuelas, colegios, podrían ser universidades, etc. Yo no tengo la lista completa de mis unidades de estudio, pero sí puedo sacar mi muestra por un grupo grande que no va a estar conformado específicamente por un
por una persona, sino va a estar conformado por una institución o un vecindario, etc. Cualquiera de estos tipos de muestreo me van a asegurar que tengan la probabilidad de que las unidades de estudio puedan pertenecer a la muestra. En cambio, el muestreo no probabilístico, que puede ser por conveniencia, incidental o de voluntarios, no tiene mayor peso metodológico, producto de que los sujetos no tuvieron el mismo chance de ser elegidos. Aquí tenemos el muestreo por conveniencia, que el investigador decide quiénes participan en su trabajo de investigación, el incidental, que va a ser en función de cómo es que llegaron las unidades de estudio, es decir, los primeros que llegan podrían ser, y otro es el de voluntarios, que acaban a participar exclusivamente las personas que deseen participar de forma voluntaria. Vamos a dar más especificaciones del muestreo probabilístico. Por ejemplo, en el muestreo aleatorio simple, yo escojo mis unidades de estudio para conformar mi muestra, ¿no? Hagamos de cuenta que este rectángulo representa mi población de estudio. Dentro de ellas están cada una de mis unidades de estudio, y yo voy a seleccionar el número de tamaño muestral que me ha salido mi fórmula, pero mediante el azar. Entonces, cada círculo representa la que ha podido ser elegida. En cambio, el muestreo sistemático, como les dije, era dividir la población de estudio entre la muestra. Entonces, de lo que me sale, por decir, en este caso sería 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo elegiría a mis pacientes cada 7 personas, ¿no? Entonces, el siguiente también tendría que ser cada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sería este. Y el siguiente también tendría que ser de 7 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente hasta tener el número completo de acuerdo a mi fórmula de tamaño muestral. El estratificado, dijimos, por decir, de este grupo, donde se ven menos circunferencias negras, tiene un menor porcentaje de sujetos que del que representa el lado derecho del rectángulo, donde hay más circunferencias negras. Entonces yo tendría que elegir más circunferencias del lado donde hay más unidades de estudio que del lado donde no hay más unidades de estudio, para que pueda representar lo que realmente tiene mi población. Y el por conglomerados, yo no tengo exclusivamente la lista de las unidades de estudio. El diseño es tan grande que yo no puedo tener contacto directo con las personas, que prefiero hacerlo por bloques, como por ejemplo podrían ser las escuelas públicas. Entonces yo separaría una escuela de la cual voy a sacar algunos sujetos de estudio. ¿Cómo sacar estos algunos sujetos de estudio? Lo voy a sacar al azar. Es decir, inicié con un muestreo por conglomerados, pero después hice uso del muestreo aleatorio simple para obtener las unidades de estudio propiamente dichas. Igual acá seleccioné otra escuela. Dentro de esta escuela, seleccionada por conglomerados, luego utilizaré el aleatorio simple para seleccionar quiénes van a participar en mi estudio. Así concluiré con otra escuela, con otra escuela. Bien, todo esto que hemos aprendido me va a servir para que yo pueda redactar en mi trabajo o artículo científico. Bien. Bueno, acá entonces es lo que decía, está explicado a lo mejor de otra manera, lo mismo que estamos viendo nosotros. A ver. Voy pasando la asistencia. Bueno, hoy día, como verán, es el día del profesor, pero lamentablemente no nos podemos atrasar para la planificación, ¿sí? Les recomiendo de todas maneras que vean toda la información que ustedes tienen acá en el aula virtual para, para trabajar y estudiar, repasar y hacer la práctica, ¿sí? Acá tienen toda la información necesaria para resolver los problemas de lo que tenemos ahí. Bien, bueno, continuemos entonces con lo que sería, esto decía, muestra absurdamente pequeña. O población, mejor dicho, absurdamente pequeña. ¿Por qué absurdamente pequeña? Porque tenemos nosotros una muestra de 2 elementos, ¿sí? Nunca se va a dar, creo, ese caso, pero es para deducir estas fórmulas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros trabajamos con reposición,
la varianza de X media va a ser el resultado de esto, que va a surgir de toda, en las diapositivas siguientes, muestra de dónde surgen estas fórmulas. A nosotros no nos va a interesar mucho cómo hacer el cálculo, le voy a explicar básicamente, pero el resultado de esto sí me interesa, ¿verdad? La esperanza de S al cuadrado de la muestra es igual a la varianza. Y la varianza de X media de la muestra es igual a la varianza de la población dividido X. Con respecto, si trabajaríamos sin reposición, la esperanza de X es igual a la esperanza de X media y la varianza de X media es igual a la varianza de la población sobre N multiplicado por un factor de corrección, ¿sí? Es N grande menos N chica sobre N grande menos 1. N grande recuerde que es el número de tamaño de la población, N chica el tamaño de la muestra. Bien. Bueno, esto más le habla de cómo se demuestra, cómo se llega a esta fórmula, ¿sí? Entonces, nosotros lo que nosotros queremos saber acá es lo siguiente, de dónde o cómo se usan las fórmulas esas, ¿sí? Vamos a ver como un ejemplo, ¿bien? ¿Qué nos dice acá? Si la selección hubiera recaído en otras familias, en otras N familias, lo que es completamente factible, pues la selección fue hecha al azar. X media dice, ¿podría haber tomado un valor distinto? Estas son las preguntas que nos surgen. ¿Podrían haberse presentado valores muy alejados del que obtuvimos, de manera que de pura casualidad tengamos un valor excepcionalmente alto o bajo? ¿Sí? Para analizar todas estas cuestiones, utilizamos el hecho básico de la selección fue hecha al azar y utilizaremos algunas ideas de probabilidad y variables aleatorias. ¿Sí? Entonces, ejemplo de un modelo, usamos una variable aleatoria X para designar a la variable o características que se quiere investigar. N entonces serían las familias entrevistadas. Estamos hablando de acá de Jujuy. En el ejemplo dice X es el ingreso total de la unidad familiar. X tiene una distribución en frecuencia relativa que muestra las proporciones de unidades familiares que tiene cada nivel de ingreso total, ¿sí? Entonces, si X es un valor de la variable aleatoria X, X es el ingreso de una unidad familiar. Si hay K familia con el ingreso S, entonces, ¿qué hacemos? Dice, o ¿qué obtenemos? Se obtiene una proporción que está marcada ahí. ¿Bien? Bueno, ¿para qué todo este juego de palabras? Es simplemente para llegar a la demostración siguiente, con este ejemplo que vamos a dar. Dice, tenemos una urna con 100 bolillas, de las cuales 20 están marcadas con 1, 30 con 2 y 50 con 3. Analice el experimento aleatorio, consiste en extraer 2 bolillas al azar y sin reposición. Con y sin reposición. Entonces, la distribución de la probabilidad de la variable aleatoria X, la puntuación de la bolilla extraída. Decimos que tenemos, ese es el cuadro de probabilidad que ya lo vimos en las unidades anteriores. Si la bolilla X tiene valor 1, es el 20%, el valor 2 el 30% y el valor 3 el 50%, ¿sí? Entonces, acá tomamos la muestra tan pequeña que nos decimos de 2 elementos, ¿sí? Más posibles muestras de tamaño 2 y sus respectivas probabilidades se presentan en esta tabla. Extracciones con reposición. ¿Qué quería decir con reposición? Que se saca de la muestra y se vuelve a poner, ¿sí? La bolilla en este caso. Tenemos la bolilla 1 extraída con los valores 1, 2, 3 y la bolilla 2 extraída con los valores 1, 2 y 3. Y vamos a ver a qué son iguales las probabilidades marginales. Hemos dicho que si la bolilla X1 saca 1 era el 20%, 2 el 30%, 3 el 50%. Y así también para la variable X2 que representa las columnas que tenemos acá. Ahora bien,
¿De dónde sale el cuerpo? Los valores del cuerpo. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que la bolilla 1 tenga el número 1 y la bolilla 2 también tenga el número 1. Tengo que multiplicar este valor por este valor y obtengo 0,04. Si yo quiero saber cuánto vale este valor de x1 igual a 1, x2 igual a 2, tengo que multiplicar x1 igual a 1 por x2 igual a 2, que sería multiplicar 0,20 por 0,30. Eso me va a dar 0,06, ¿sí? Entonces, es multiplicar el valor este por el valor este y obtengo lo que tengo acá. Bien. Así se llena el cuerpo de esa tabla de doble entrada. Bien. Esto se lo explico rápidamente porque no es para que sepan, por ahí se puede hacer una pregunta más bien en el examen final de esto, pero digamos para resolver los ejercicios no es necesario. Entonces ahí muestra cómo se obtiene esa tabla. Ahora vamos a ver el otro caso donde decíamos que tenemos sin reposición. Sin reposición es el tema de que nosotros sacamos la bolilla y no la volvemos a poner. Esto significa lo siguiente. Lo que está hecho acá es 198 sobre, 0, sobre 990, no es más que el 0,20. Esto, 297 sobre 90 es 0,30 y esto es 0,50. ¿Sí? Se lo pone en fracciones simplemente para que se vea de dónde se obtienen los datos de acá del cuerpo de esa tabla. O sea, los datos que nosotros necesitamos nosotros saber cómo se calcula esta parte. Ya tenemos los valores marginal de x1 y de x2, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad que salga x1, x grande sea x1 y x2 sea x chicas 2? O sea, poniendo el número, ¿cuál es la probabilidad de que x1 sea 1 y x2 sea 1 también? En primer lugar, nosotros tenemos la probabilidad de que la primera sea, las bolillas tenga el número x1, está acá, ¿sí? Esa es la probabilidad. Y la probabilidad de que la bolilla 2 también tenga el número 1, ya está acá. ¿Por qué ya no dice 100 y por qué no dice 20? ¿Por qué? Porque ya se sacó una bolilla, ¿sí? Acá ya se sacó la primera bolilla, entonces, por eso, de las 100 bolillas quedan 99. Y de las 20 bolillas negras, 20 bolillas con el número 1, ya quedan 19. Por eso se obtiene ahí 38 sobre 990, que es el valor que tenemos acá, ¿sí? Y así se obtienen cada uno de los elementos del cuerpo de esta tabla, ¿sí? El ejemplo, la probabilidad de que x1 sea 2, ¿sí? Que sea 2 era 30%, entonces multiplicamos esa probabilidad de que la bolilla tenga el número 2 es el 30%, 30 sobre 100. Y dice la probabilidad es que la segunda bolilla tenga el número 3, fíjense, como no se extrajo acá ninguna bolilla con el número 3, el número acá sigue siendo 50, porque se acuerdan que era 50%. Entonces 50 sobre 99. 99, ¿por qué? Porque ya se sacó una bolilla, no importa el color, ya se sacó de la 100 una bolilla. Y así se va obteniendo todos los valores de esta tablita. ¿Bien? Esta tablita como resumen, ustedes se van a fijar también que lo más importante de todo esto para hacer la práctica
un poquito acá. Vamos al aula virtual. Acá dice tabla resumen de distribuciones muestrales. Ustedes acá van a tener como todas las recetitas que tienen de variable aleatoria discreta, continua. Bueno, este es lo mismo. Vamos a trabajar con el estadístico y ahí sale la media, la desviación estándar y cómo aplican las distribuciones muestrales, ¿sí? Eso ya lo tiene ahí en resumen. ¿Sí? Estas definiciones son para saber con respecto a muestreo en términos de variable aleatoria qué es una población y qué es una muestra, ¿sí? Qué es un muestreo al azar, qué es un parámetro. Lo más importante acá son los últimos dos. ¿Qué es un parámetro? Dice, un parámetro es cualquier característica mensurable de la población, mientras que un estadístico es característica mensurable de una muestra, ¿sí? Entonces eso lo tienen que grabar a fuego porque es muy importante esos conceptos. A partir de ahora vamos a utilizar mucho esta terminología y estos conceptos. ¿Bien? Bueno. Con esto, con esto vimos la primera partecita de lo que son distribuciones muestrales y ahora la segunda parte es importante con respecto a lo que sería ya el cálculo de algunas distribuciones muestrales, ¿sí? Entonces acá tenemos la definición, qué se llama estadístico, dice, se llama estadístico a cualquier función de una variable aleatoria de muestreo y solo de ellas, y por lo tanto también es una variable aleatoria. ¿Bien? Entonces la primera observación es que estos estadísticos son también variables aleatorias, ¿sí? Llamamos distribución muestral de una estadística a su distribución de probabilidad cuando se lo considera una variable aleatoria. Entre los ejemplos de estas variables aleatorias son t, que es, yo tengo una variable aleatoria x1, x2, y la sumatoria de esa la llamamos una variable t, ¿sí? Será un valor del estadístico t, que es la suma de las variables aleatorias. Después tenemos el promedio, ¿sí? Que es la suma de todas las variables aleatorias, o sea, x raya, sobre n, ¿sí? Así estas dos son variables aleatorias cuya distribución de probabilidad se llama distribución muestral de t y distribución muestral de x raya. Acá tenemos en esta diapositiva otros estadísticos importantes, ya mencionamos este x raya. Tenemos, por ejemplo, de la varianza de la muestra, ¿sí? ¿Cómo la podemos calcular cuando tenemos dos variables? O dos extracciones o dos variables aleatorias X. Bien. Después, muy poco se usa el mínimo, el máximo, esto casi no lo estamos utilizando, pero llegado el momento lo pueden llegar a utilizar. Dentro de lo que sería un ejemplo de la construcción de una distribución muestral, dice, de una población finita de tamaño n se traen al azar posibles muestras de tamaño n chica, se calculan estadísticos de interés en cada muestra, se listan en una columna los distintos valores observados y en la otra columna la frecuencia relativa, ¿sí? Seguimos con el ejemplo de las bolillas. Entonces, dice la distribución de probabilidad y la esperanza y la varianza de la población. Esta es la distribución de probabilidad, ¿sí? Que se nos está pidiendo para el problema. Y la varianza, cómo se la calcula, y la esperanza también, cómo la calculamos. Bueno, esto después lo ven ustedes, porque es un tema el que yo les decía que no nos hace falta
hacer todo esto, simplemente llegar a las fórmulas que nosotros, después de hacer todo este cálculo, todas estas cosas, vamos a llegar a las conclusiones que dimos en la primera parte, que dice que la esperanza de S al cuadrado es igual a la varianza de la población, ¿sí? Y la varianza de S cuadrado se la calcula con la formulita que nosotros ya conocemos. Entonces, directamente vamos a ver un caso en donde nosotros vamos a trabajar con esta fórmula, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? La formulita. Sabemos que la esperanza de X, ¿dónde está? Sabemos que la esperanza de X raya es la esperanza de la población igual a mu, ¿sí? Por otro lado, y tienen ahí la demostración, lo que yo les decía, para que ustedes la vean tranquilo. Y después tenemos que la varianza de X raya es igual a la varianza de la población sobre N, ¿sí? Esa forma sí vamos a utilizar. La demostración no la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, dentro de la distribución muestra de los estadísticos que mencionamos, X raya y T, ¿sí? Podemos trabajar y dice, en muestro de poblaciones normales, entonces nosotros tenemos esas variables aleatorias, X1 a Xn, en donde hay una población, ¿sí? Con distribución normal, media muy, varianza sigma al cuadrado. Entonces el tamaño de la muestra, X raya está normalmente distribuido con media muy, varianza sigma al cuadrado sobre n. O sea, nosotros acá lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esos datos, ¿sí? Entonces dice, al igual que la variable total t con media, que sería n por mu, y la varianza n por sigma al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Es el resumen de lo que tengo acá. La variable aleatoria, nueva variable aleatoria X raya, va a tener una distribución normal con el mu de X raya, que es el equivalente al mu de la población, y la varianza de X raya es la varianza de la población sobre N. Mientras que la variable aleatoria T va a tener una distribución normal con ese mu de T que va a ser N por mu y sigma de T que va a ser N por sigma cuadrado, o sea, N por el tamaño de la población. Ahora, ¿de dónde sale esto? Dirán ustedes. De esta tablita, ¿sí? Si buscamos X raya, fíjese que X raya, la esperanza es eso que tenemos ahí, y la varianza es lo que tenemos ahí, que es lo que vamos a utilizar. Si hablamos de la variable de la distribución muestral del total, el mu de t es n por mu, ¿sí? Y la esperanza es eso y la varianza es eso. O sea, que en esta tablita, les vuelvo a repetir, tenemos, perdón. Bueno, perdón. Entonces les decía que todo lo que estamos viendo acá está resumido en esa tabla. Bien. Vamos al ejemplo, que siempre los ejemplos nos aclaran las cosas y parte de la teoría. Vamos a ver si podemos terminar antes de las 1 hoy día, porque estoy un poquito mal de la garganta también, así que mira. El ejemplo de X raya, dice, la duración de cierto tipo de batería está normalmente distribuida con media 8 y desviación estándar 1, ¿sí? Se escoge aleatoriamente una batería, ¿cuál es la probabilidad que dure por lo menos 8 horas? Fíjense que tiene media mu y varianza 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que dure una batería más de 8,5 horas? Directamente acá resolvemos. Tenemos la variable X y estandarizamos para pasar a Z y directamente llegamos a un resultado, ¿sí? Entonces, el 30,85% de las baterías
dura por lo menos 8,5 horas. Pregunta B. Si las baterías se venden en paquete de 4, fíjense que acá hablamos de una batería, acá hablamos de 4 baterías. ¿Cuál es la probabilidad de que la duración promedio de las 4 baterías de un paquete seleccionado sea por lo menos de 8,5 horas? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Recordar que X media, qué es mu y qué es la varianza, o qué es la desviación estándar, ¿sí? De X raya. Y ahí vemos que la varianza es sigma cuadrado sobre n. Si sacamos la raíz cuadrada, obviamente va a ser la desviación estándar, con n igual a 4. Fíjense. Entonces ya no estandarizamos, cuando ya, acá fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que las 4 baterías, acá dice X raya ya, ¿sí? X media, sea mayor que 5? En el primer punto es cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 8,5. Analicemos bien esa diferencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, todo el mismo proceso, pero nada más que estandarizamos con otros valores. Mu coincide con el mu de X rayas, coincide con la esperanza de la población, entonces 8, y raíz de 1/4 va a ser la desviación estándar de X rayas. Nosotros calculamos y ahora nos da un 15,87%, que es que los paquetes de 4 baterías tengan una duración mayor a 8,5 horas. Entonces acá estamos aplicando ya la muestra. Fíjense, si yo aplico esta misma muestra y resuelvo el primer caso, ¿cuánto valdría n? N valdría 1. Entonces por eso, si ustedes reemplazan por n igual a 1 y la varianza es 1 también, por eso quedaría reducido a lo que sería el inciso A. Bueno, este es un ejemplo parecido, pero trabajando con la totalidad, ¿sí? Dice que un elevador carga, dice, puede transportar hasta 10.000 libras, que son más o menos 5 toneladas, y dice, ¿qué probabilidad hay de que las 45 cajas se puedan cargar en el elevador? ¿Sí? Cuando cada caja pesa 200 libras, una desviación estándar de 55. ¿Sí? Entonces, mu de t era n por mu, ¿sí? Y sigma de t, obviamente, va a ser, ¿cómo se llama? El mu, va la fórmula que nosotros tenemos que ver, el sigma de t respecto a esta formulita que era igual, el sigma de t o la varianza de t es n por sigma cuadrada. Entonces, si yo saco la raíz cuadrada de eso, es lo que tengo acá. Después resuelvo con esos valores, estandarizo con esos valores de mu y de sigma obtenidos y llego al resultado. ¿Bien? Bueno. Particularmente, acá tenemos también para cálculo, dice, utilizando las proporciones, ¿sí? Donde la esperanza de la proporción, la muestra P igual a P, y la varianza de la proporción de la muestra es P por Q sobre N. Y acá se aplica, uy, perdón, ya se me acaba la batería. Bueno. Acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Ustedes lo vean después tranquilo, resuelto de forma íntegra, para aplicar en los problemas. Después tenemos acá un muestreo, dice, de una población X funcional, dada la población X,
cuadrado, ¿sí? Se tiene lo siguiente. Si n es suficientemente grande, el estadístico tiene aproximadamente distribución normal. Entonces, de cualquier forma, el teorema del límite central nos está ayudando a justificar algunas cosas en los cálculos estadísticos. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? ¿Sí? Sostiene que la distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal. Esto es cierto incluso a medida que aumenta el tamaño de la muestra. Esto es cierto independientemente de la forma de la población subyacente. Entonces, ¿qué nos dice el teorema del límite central respecto a cuando n es mayor que 30? Recuerde que en forma genérica nosotros decimos una muestra es grande, con lo suficientemente grande cuando n es mayor que 30, ¿sí? Dice, el teorema del límite central es uno de los resultados fundamentales de la estadística. Este teorema nos permite o nos dice que si una muestra es lo bastante grande, generalmente mayor a 30, sea cual sea la distribución en la media muestral, seguirá aproximadamente una distribución normal. Regla empírica dice en la mayoría de las aplicaciones prácticas, la muestra de tamaño 30 es suficiente. O sea, lo que nos está diciendo acá, el teorema del límite central nos está diciendo que una muestra mayor que 30 y toda muestra, inclusive nosotros vimos en la variable aleatoria discreta y continua, cualquier tipo de variable o distribuciones que nosotros iba creciendo el tamaño de n, ¿a qué distribución iba a tender? A una distribución normal, ¿sí? Entonces, mientras más grande sea el número, se convertía en una distribución normal. Todas las distribuciones con un n grande llegaban a ser distribuciones normales, ¿sí? A ver, a ver. Sí, ya hago preguntas del teorema del límite central, pero está resumido en esta diapositiva lo que tienen que saber para rendir eso. Ahí le contesto una pregunta de uno de sus compañeros. A ver. Entonces, después acá tenemos otro ejemplo. Entonces, el teorema del límite central nos dice eso. Pero yo quiero que tomemos entre comillas esto porque en la última partecita que ahora vamos a ver es el cálculo del tamaño de la muestra, donde no es tan así, ¿sí? Nosotros para los ejercicios que tenemos en la práctica, así un n mayor que 30, listo, ya lo resolvemos y suficiente. Pero no es tan así al momento de trabajar en forma más exacta y con mayor precisión. ¿Bien? Acá tenemos otro ejemplo de la distribución de la varianza muestral. ¿Cuáles son el estadístico que se utiliza? ¿Sí? Acá está la demostración de dónde sale. Pero como le digo siempre, a mí me interesa lo que tienen en el resumen. ¿Bien? Este es un ejemplo resuelto. Después mírenlo detenidamente. ¿Sí? Ahora este es otro ejemplo resuelto, pero con dos varianzas. Y llegamos a la utilización de F con el ejemplo completito. ¿Bien? Esto que les muestro acá es la tablita de resumen que ustedes la tienen ya ahí. Ahora bien, para mí uno de los temas más importantes de quiero ver una cosita. Bueno, ya han firmado la asistencia. Uno de los temas más importantes que vamos a ver acá y que voy a empezar con un videito es el tema de lo siguiente. A ver. El cálculo del tamaño de la muestra, ¿sí? Es más importante de lo que ustedes se imaginan. Tamaño de la muestra.
un subconjunto de la población. El número de población es muy importante. Por eso en este video veremos paso a paso cómo llegar a ese tamaño de muestra y también se formulará en Excel para que su cálculo sea más fácil. Una muestra es un subconjunto de la población. Es el número de elementos o sujetos que componen la muestra representativa de una población. Esta muestra es representativa porque tiene un nivel de confianza y un margen de error. Por lo anterior, los resultados se pueden inferir a la población. Entre las ventajas se tiene la reducción de costos en diferentes recursos, como económicos, mano de obra y materiales. También permite que la recolección de los datos se realice en menor tiempo y hace que se puedan estudiar poblaciones muy grandes. Tenemos dos tipos de poblaciones: finitas e infinitas. En la población finita está formada por un número limitado de elementos. Todos los habitantes de una comunidad, el número de estudiantes de una institución universitaria, el número de obreros de una compañía o la flota de vehículos de una transportadora. Todo esto serían ejemplos de una población o universo finito. Para una población infinita, es la que está formada por un número extremadamente grande de componentes, donde no se puede contabilizar todos sus elementos, ya que existe un número ilimitado de estos. Como ejemplo, la población de insectos en el mundo, número de estrellas en el universo, cantidad de granos de arena, número de gotas de agua en un lago. Estas son las fórmulas que nos van a permitir llegar a cada una de estas poblaciones, donde podemos ver cada uno de los parámetros que la componen. Aquí vemos la relación de los 6 parámetros que componen cada una de estas fórmulas que intervienen en su cálculo. A continuación veremos detalladamente cada uno de esos parámetros. El tamaño de muestra es lo que estamos buscando y es el número de elementos o sujetos extraídos de una población. Es lo que queremos calcular. Tamaño de la población o universo son los individuos o elementos en los cuales se pueden presentar características susceptibles a ser estudiadas. Es la población a la cual yo quiero estudiar. Y tenemos universo finito y universo infinito. Como ejemplo, para universo finito tenemos hombres y mujeres mayores de 16 años, estudiantes de administración de empresas en la Universidad XC de Bogotá. Vemos que esto sería una población finita, mientras que una población infinita serían hombres y mujeres consumidores de agua en botella. El Z calculado es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y el nivel de confianza es el grado de certeza o probabilidad expresado en porcentajes con el que se pretende realizar la estimación de un parámetro a través de un estadístico muestral. Este Z calculado está asociado a una distribución normal. Una cosa muy importante es que el nivel de confianza lo coloca el investigador con el grado de certeza que quiera la investigación. Existen unas tablas estadísticas que asocian un nivel de confianza a un Z. Por lo tanto, como el Z lo coloca el investigador, sabremos cuál es el valor de Z calculado para utilizarlo en la fórmula. En esta tabla podemos ver que si se tiene un nivel de confianza del 95%, el Z calculado va a ser igual a 1,96. Mientras si se tiene un nivel de confianza del 90%, el Z calculado va a ser igual a 1,645. Y si lo que se quiere es un nivel de confianza del 99%, el Z calculado va a ser igual a 2,58. El margen de error es el error de estimación máximo aceptado. Es la cantidad de error de muestreo aleatorio resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si en una encuesta de notoriedad se dice que el top of mind de la marca estudiada es del 60%, con un margen de error del 5%, esto significa que ese top of mind real varía entre más o menos 5. Por lo tanto, se ubica entre 55 y 65%. Muy importante saber que el error también lo coloca el investigador. ¿Con qué criterio? Con el criterio de certeza que él quiera esa investigación. Tenemos que P es la probabilidad de que ocurra el evento que estoy estudiando, la probabilidad de éxito o proporción esperada. Mientras que Q es igual a 1 menos P y es la probabilidad de que no ocurra el evento que estoy estudiando.
o probabilidad de fracaso. Para conocer P, normalmente es necesario tener investigaciones pasadas. Si P, la probabilidad del evento que estoy estudiando es igual a 30%, entonces Q va a ser igual a 70%. En muchas investigaciones no se conoce P. Y si no se conoce P, debemos darle el mismo peso de que ocurra el evento que estoy estudiando como que no ocurra. Entonces, P va a ser igual a 50% y Q va a ser igual a 50%. Después de ver la definición de cada uno de los parámetros para hallar el tamaño de muestra, pasamos a hacer una formulación en Excel para que el cálculo sea más sencillo. De esta manera queda la formulación del tamaño de muestra en Excel, donde tan solo llenando los campos de cada parámetro obtendrás el tamaño de muestra. En este enlace podrás ver el cálculo del tamaño de muestra en Excel paso a paso. Y además, en su descripción podrás descargar el archivo de Excel para que lo utilices calculando diferentes tamaños de muestra. Bien. Bueno, entonces nosotros lo que tenemos, a ver. Lo que tenemos ahí es la explicación de por qué se calcula y cómo se calcula el tamaño de la muestra, ¿sí? Es muy importante para ser más exactos en nuestros cálculos y tener una muestra representativa, obviamente. Esta última partecita que vamos a ver hoy día es la siguiente, en donde tenemos la fórmula. Esa fórmula que ustedes la vieron cómo aplicarla, también la tienen en este ya video, lo ven ustedes que dice muestra para una o dos proporciones, cálculo, ¿sí? Ahí le dice en el minuto 27:40 está para dos muestras, ¿sí? Porque ya para una muestra ya lo vimos ahora en este video. O sea, no es necesario que se vean todo el video, sino vayan al minuto 27:40 segundos y ahí tienen cómo se hace el cálculo. Bueno, nosotros entonces tenemos dentro de los elementos que deben considerarse a este capítulo, tenemos que definir el tamaño de la muestra. Para calcular el tamaño de la muestra en forma previa, se debe especificar el nivel de confianza con el que se desea realizar la estimación y el margen del error que queremos cometer. O sea, el error máximo tolerable, ¿sí? Lo que están haciendo programación aplicada, ya saben de qué estamos hablando con el error máximo tolerable, ¿sí? De esta manera, dice, se espera trabajar con una muestra que sea representativa y que las estimaciones sean consistentes. Acá tenemos un resumen de acuerdo a la situación, en donde n sea infinita o donde n sea finita conocida. Son dos fórmulas distintas. Cuando n es infinita, tenemos esta fórmula para calcular el tamaño de la población, ¿sí? Para mu, y para el tamaño de una población para una proporción. ¿Bien? Y después tenemos acá donde se introduce el valor de n si lo conoceríamos para los dos casos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en este ejemplo es estimar la media de una población. Para hacer eso, en el ejemplo 1A, tenemos, dice, se desea estimar la calificación promedio de los estudiantes de una casa de estudio, ¿sí? Nosotros vamos a decir, el nivel de confianza es 95, la desviación estándar es 16,44 y el error máximo tolerable es 5. Fíjense que en la fórmula ya está reemplazado por todos esos valores y nos da un valor de 42, ¿sí? Es 41,53, entre los más próximos es 42, ¿sí? Entonces, luego vemos un ejemplo 1B, dice, en base a los datos del ejemplo 1A, pero con n igual a 5000. En el primer caso era donde tenemos para infinitos valores, ¿sí? Población infinita, y acá para poblaciones finitas con un n de 5000. Se reemplaza
el 5000 donde aparece n mayúscula en la fórmula que vimos acá anteriormente y obtenemos el valor. Fíjense que el valor también es aproximadamente el entero mayor es 42, o sea que en este caso coincide. ¿Por qué? Porque un n es bastante grande, ¿no es cierto? Entonces es lógico que coincide. Fíjense, si nosotros hubiéramos tomado por un n de 500, ya no hubiera sido 42 lo necesario, sino que el n hubiera sido de 39. Y para un n de 100 necesitaríamos 30, ¿sí? Coincide justo con el valor del límite central por pura casualidad. Después tenemos un ejemplo 2, ¿sí? Donde también tenemos el nivel de confianza. Fíjense que el nivel de confianza, volvamos acá a la fórmula, esa es la aclaración que quería hacerle. La formulita, ¿qué nos dice acá? Z de alfa sobre 2. En todos lados aparece Z de alfa sobre 2. Entonces, si nos dice Z de alfa sobre 2 la fórmula, el nivel de confianza es 0,95, ¿sí? ¿Cuánto sería el alfa sobre 2 en primer lugar? El alfa sobre 2, el alfa es 0,05. Entonces el alfa sobre 2 va a ser 0,095. O sea, que en base a esto, que es el nivel de confianza que nos están dando, nosotros tenemos que llegar a que en la fórmula no hace falta el alfa sobre 2, el z. Entonces, el z resulta que es, ya con el alfa de 0,025 tengo que buscar el z. ¿En dónde vamos a buscar el z? En la tabla, ¿sí? Hay dos formas de calcular ese valor de z. Fíjense que ustedes ya tienen acá la distribución normal, pero para estos ejercicios, como nosotros necesitamos el z de alfa sobre 2, directamente vamos a usar esta tablita resumida y buscamos el valor 0,025, que sería este que está acá. Entonces, el valor de z para ese valor de 0,025 es 1,96. Es lo que ustedes están viendo acá. ¿Sí? Bueno, esa es la aclaración que quería hacerle. Después el resto es reemplazar en la fórmula solamente. ¿Bien? Para poblaciones infinitas, después para poblaciones finitas para 50.000, fíjense que no varía, pero si yo tomo valores más pequeños que aparece abajo para 5.000, el n ya sería 79, para 500 un n de 77, para 100 un n de 67, ¿sí? Bueno, y por último un ejemplo ya que sería para proporciones. De la misma manera para población infinita y finita y los valores acá para valores más pequeños, ¿sí? 189 sin infinito, 196 sin infinito, 189 si era para 5.000 el tamaño de la población. Si el tamaño de la población baja a 500, el n es de 141. Y si el tamaño de la población es 100, ese n de la muestra va a ser 67. Bueno, con esto estamos cerrando, con estos ejemplos. ¿Cómo es el tamaño de la muestra? Que es muy interesante al momento de que ustedes les toque hacer un trabajo y no van a decir, depende a la confianza, al error que quieren cometer como máximo, no van a decir ustedes, no, esto es 30 el número, no. Tenemos que aplicar la fórmula y vemos que salen números muy distintos al 30, ¿no? 54, 49, 36, todo ese tipo de valores. ¿Bien? Todo esto, como les mostraba en el video, lo pueden hacer con una fórmula en Excel. Entonces directamente después cargo esa tablita y me obtengo los resultados en forma automática. Bien. Y acá está, bueno, el otro ejercicio también. ¿Sí? Bueno, con esto estaríamos terminando lo que sería distribución de muestral y muestreo. Generalmente lo damos en una clase y media, pero por razones de tiempo tuvimos que acelerar un poquito hoy día.
finalizamos con este tema. Ya la próxima semana, si tienen dudas, podemos hacer un repaso sobre este tema. Y también, por favor, el que tenga dudas y necesite consulta, me avisa. Las consultas son los lunes a las 18:30 horas de la tarde. Entonces, muchas gracias, hasta luego. Se están retirando ahí. Por favor, avísenme antes de las 12 del mediodía del mismo lunes, hasta más tarde el lunes o antes, si van a necesitar clase de consulta. ¿A dónde me avisan? A mi correo. Ahí le estoy escribiendo en el chat. Y me dicen, yo, profe, necesito consulta, así voy a ir a la tarde, ¿sí? Entonces nos conectamos y ahí está el horario de consulta, el link, todo en el aula virtual, ¿sí? Bueno, si no me avisa nadie, no me conecto, obviamente. Si me avisa alguien, sí me conecto, ¿sí? Así traten de confirmarme eso, por favor. Bueno, se pueden retirar, chicos. Profe, Tengan buen semana. En caso Sí, de, dígame. de la clase de consultas, a mí me coincide con la clase justo que tengo que presencial. ¿Cómo podría ser en caso de que tenga dudas?